Hoy les voy a hablar de lo aprendido en mi primer parcial de neurobiología y adaptación, el cual voy a empezar con el tema de evolución, herencia y adaptación. Nos han inculcado con un pensamiento de lo bueno y lo malo, de lo que está por arriba de y por abajo de. Tenemos el conocimiento de dos conceptos, el cual es lo orgánico o psicogénico. Este se lleva a través en el siglo XVI, en la diferencia entre la Iglesia Católica y la ciencia. René Descartes es el que nos dice que el universo está compuesto de dos materias, de la materia física y de la mente humana, o mejor conocido como el dualismo cartesiano. El segundo concepto es lo heredado o aprendido. John Watson nos decía que no habían pruebas auténticas de la herencia. Esto quiere decir de que si había un niño que estaba siendo criado para ser abogado, doctor, podría estar haciendo eso viniendo de una familia que fueran violadores, secuestradores o asesinos. La etiología europea decía que las conductas instintivas eran heredadas. De alguna u otra manera estas dos estaban muy equivocadas. Centrándonos un poquito en lo psicogénico, este dualismo empezó a tener críticas porque se decía que el cerebro podía tener modificaciones, ya sean por lesiones o estos estímulos que sucedían en sí. Ok, ahora el tema que tocaré va a ser el de la evolución biológica. Quiero empezar con una frase que dice: la carne nos cambió el cerebro y gracias a él nos cambió la conducta. Ok, pero antes de seguir hablando de esta evolución, ¿qué es la evolución realmente? Podemos definir la evolución como este proceso gradual o cambio biológico de nuestros ancestros primitivos, de los seres humanos, hasta la aparición de nuestra especie, tal y como los conocemos, los famosos Homo sapiens. Sabemos que en todo este proceso de evolución, de adaptación, de desarrollo que fueron en nuestros antepasados, está el más conocido Homo sapiens. Sin embargo, en esta especie entraron otras 9 especies de simios, de la cual una de las conocidas también es el Neandertal, el cual emigró a África. Los Homo sapiens y los neandertales son similares, sin embargo tienen las diferencias del sistema adaptativo que tuvieron. Esto quiere decir de la cultura, de cómo iban trabajando, de cómo se fueron desarrollando y adaptando. Este proceso de evolución sucede hace 5 a 7 millones de años, como bien dije anteriormente, en el continente americano. Es aquí donde empieza todo este proceso de evolución, donde los Homo sapiens se empiezan a centrar más, ya no solo en la cacería, como era antes, que era con lo que sobrevivían, sino empiezan también a enfocarse en la agricultura, en cómo empezar a adaptarse, en cómo empezar a evolucionar hasta llegar a ser hoy en día lo que somos nosotros. Generalmente cuando nos referimos a los seres humanos, nos referimos de igual manera a los Homo sapiens, pensando que son lo mismo. No está mal, pero nos olvidamos que no somos como que la única especie o los únicos habitantes del género Homo. Y bueno, encontramos múltiples procesos de evolución, los cuales están la mutación, la selección y la adaptación. Es importante recalcar en este punto una palabra muy importante, el cual quiero hacer mucha énfasis, el cual es la subjetividad, ya que si esta no existiera, no tendríamos conocimiento o no sabríamos de las culturas que pasaba en las épocas atrás. Y bueno, todo esto sucede gracias a la selección natural, ya que esta pues es el proceso de la reproducción y obviamente de la evolución genética que pues es esta evolución de algo ya existente, de una mutación existente, Ok, referente a este tema, hacen aparición 3 autores, de los cuales primero quiero enfocarme en Bartra, porque es el que más me llama la atención, el cómo explica o da este conocimiento, da esta explicación, esta definición del cerebro y de cómo realmente funciona. Dan el concepto de identidad, el cual me parece
muy importante resaltarlo, ya que ellos nos dicen que cada individuo va a tener una identidad individual en el cual se crean a través de todas estas experiencias que el individuo va a ir viviendo, va a ir pasando, que incluso también puede ser experiencias grupales, también puede ser por la familia, por el trabajo, por la escuela, etc. Además de la identidad, nos mencionan estos autores otros dos conceptos que son muy importantes, ya que de igual manera entran dentro de la identidad del individuo, el cual muchas veces nos confundimos al pensar que las emociones y los sentimientos son lo mismo, cuando realmente son muy diferentes cuando sentimos a cuando tenemos una emoción. Entonces, por ejemplo, ¿qué son las emociones? Fácil y sencillo. Las emociones son todos estos circuitos que suceden ante un estímulo, como por ejemplo el miedo de cuando tenemos al perro, entonces lo que hacemos es huir. Las emociones se manejan de manera positiva y de manera negativa. De manera positiva tenemos lo que podría ser la alegría, el orgullo, el agradecimiento, etc. Y de manera negativa tenemos lo que es la ira, el resentimiento, etc. Ok, ahora los sentimientos. De igual manera, los sentimientos son todas estas sensaciones que el cerebro recrea después de tener una emoción. De igual manera, los sentimientos se dividen en negativos y en positivos. En negativos podemos encontrar la tristeza, el miedo, la frustración, y de manera positiva podemos encontrar la felicidad, el humor, la alegría, etc. Cabe aclarar que, por ejemplo, todos estos sentimientos, todos estos circuitos rápidos que suceden ante un estímulo, como recién mencioné de las emociones, porque, ojo, primero van las emociones y después va el sentimiento. Entonces, como acabo de explicar de los sentimientos se desencadenan cuando el cerebro recrea todas estas escenas de las emociones, se desencadenan, ¿ok? Entonces, cabe recalcar, como decía, que por ejemplo en la corteza cerebral, junto con el tronco del encéfalo, analiza toda esta información de lo que está sucediendo en la persona, del sentimiento que está teniendo, de la emoción que está teniendo, para desencadenar todo esto, como recién acabo de explicar. Entonces, por ejemplo, muchas veces, nos han hecho la pregunta de que ¿estás triste porque lloras o lloras porque estás triste? Entonces, como les acabo de explicar, aunque suene un poquito confuso, todo este proceso que sucede en la corteza cerebral y en el tronco del encéfalo hace de que, por ejemplo, si estamos llorando, entonces automáticamente hace que nos sintamos tristes. Aquí, por ejemplo, tenemos el claro ejemplo de cómo las emociones y los sentimientos funcionan. En el ejemplo que acabo de dar de que estamos llorando y automáticamente hace que nos sintamos tristes, el llanto es una emoción y el sentimiento tendríamos a la tristeza. Y bueno, regresando un poquito hacia atrás de la identidad. La identidad tiene un proceso. Primero va por el cerebro y después por el exocerebro, que es el que procesa toda esta información de las experiencias que se van a tener y que se van a almacenar en nuestro cerebro y de cómo va a funcionar. Realmente el tamaño del cerebro no importa, sino lo que importa son todas estas conexiones. Y pues la conexión más importante es la del exocerebro, ya que el exocerebro es la conexión del cerebro con el que el mundo exterior vincula la identidad individual con la colectiva. Entonces, realmente en el exocerebro está la construcción de todos estos circuitos cerebrales que hace que funcione y que la persona almacene estas experiencias para así tener una identidad y así poder usar esas experiencias para ser la persona que es. Ok, todas estas experiencias entran a la persona, por unos canales de aprendizaje, que es donde se toma todo esto, los cuales son los oídos, los ojos, la nariz, la boca e incluso la piel. De igual manera encontramos sensaciones en la identidad y en estos circuitos pues como recién acabo de explicar, para tener un aprendizaje tenemos esta sensación que recibe la información del exterior. Y vamos a tener también la percepción, que es la que interpreta. Pero ojo, esta percepción es subjetiva
porque esto depende del contexto y de dónde se desenlaza. Entonces, esta sensación con esta subjetividad se van a procesar con los sentidos en áreas específicas y pues las cuales es donde se lleva esta conciencia. Y bueno, como recién mencioné al inicio, este autor me llama mucho la atención. Me gusta mucho el cómo explicó lo de el concepto del cerebro, ya que él decía que era una parte del sistema nervioso que estaba dentro del cráneo, el cual pues tenía el control de pensamientos, esta función del control de pensamientos y pues obviamente de las emociones, como él explica, y pues funcionaba íntimamente y pues obviamente tenía una relación al entorno que estaba dentro de él. Sin embargo, este es el único autor que menciona que para saber el 100% de la definición del cerebro se tendría que saltar límites, borrar ciertos tipos de barreras, ya que muchas veces muchas de las respuestas acerca de esta definición estaba como que encerrado en límites tradicionales de lo que muchas personas pensaban que no era y muchas piensan que sí es. Ok, ahora de la siguiente autora que voy a hablar, que es la segunda que se hace mención en este capítulo, por así decirlo, es Harari. Ella nos habla sobre los Homo sapiens, sobre toda esta evolución. Y pues ella dice que el origen de estos fue por el Big Bang. Esta evolución que tuvieron fue por primera vez en África, por los Australopithecus. Y bueno, hace mención de algo muy importante que dice que a pesar de las diferencias en las especies humanas, pues cada especie tenían como que diferentes características que las definían y pues un ejemplo de esto era como que el tamaño del cerebro que tenía una especie con el otro. Por ejemplo, no tenía el mismo porcentaje de tamaño el Homo sapiens con el Australopithecus. Y pues Harari decía, básicamente así muy resumido, Harari mencionaba al cerebro como una máquina de pensar en los seres humanos. Y ok, hablando del último autor, que es Damasio, él nos explicaba que gracias a toda esta evolución que se ha ido teniendo, el cerebro se ha ido configurando para crear la mente y la conciencia. Y bueno, anteriormente mencionábamos que sin la subjetividad, muchas de las cosas que sabemos, muchas de las cosas que existe, no sabríamos nosotros de la existencia. Y él menciona eso, que sin la subjetividad, la creatividad no habría florecido, que es prácticamente lo mismo. No tendríamos conciencia de muchas cosas que pasaron, no tendríamos muchos sentimientos al igual o emociones, que es lo que explicábamos anteriormente. La idea básica de este autor, de Damasio, más allá de dar una definición en sí del cerebro, él busca entender la misión del sistema nervioso, porque él explica y él piensa que va más allá de la supervivencia de los seres humanos, ya que no muchos de todos los seres vivos poseen este sistema nervioso. Entonces, él buscaba más saber cómo funcionaba, cómo tenían esta supervivencia. Algo muy importante para cerrar este tema y de los autores y con el autor Damasio es que él mencionaba que todas estas emociones que nosotros tenemos, sean positivas o negativas, era como fundamental para sobrevivir y al igual que entender a todos los seres vivos. Vamos a encontrar este último tema que es el circuito de recompensa, el cual funciona en el área tegmentral ventral o el ATV. Vamos a encontrar también lo que son la dopamina y la GABA. La dopamina nos va a ayudar a activar esta área tegmental ventral y la GABA nos va a ayudar a mantenernos en un estado de reposo. Debemos de saber que las dos no funcionan juntas. Cuando una se prende, la otra se apaga. La información viaja al núcleo accumbens, que es aquí donde se procesa placer o emociones agradables. De ahí viaja a lo que es a la corteza prefrontal y se van a organizar o se van a hacer actividades casuales, que es ahí donde va a conectar a la vía mesocortical. Debemos saber que todo esto que causa placer es una forma de aprendizaje, es algo para aprender, y los placeres se dividen en 4. Vamos a encontrar la primera, que es la alimentación, la cual se divide en el agua y la comida. De ahí vamos a encontrar lo que es la reproducción, que es el sexo. Vamos a encontrar por tercero, que es la socialización, que es este aspecto de compañía. Y por último vamos a encontrar todos estos
todas estas cosas que nos causan placer a nosotros, pero a los demás no. Ok, este último tema se me hace el más interesante porque siempre me ha llamado la atención todos estos tipos de temas, todo este tipo de información, desde la ansiedad, la depresión, hasta el sistema endocrino, que es el hambre, la saciedad, todos estos problemas alimenticios, etc. Entonces vamos a empezar con qué es el sistema endocrino. El sistema endocrino está formado por todas estas glándulas que fabrican hormonas, y pues las hormonas son todos estos mensajeros químicos del organismo. El sistema endocrino pues básicamente regula la cantidad que se va a pasar de hormonas en el organismo. Hay muchas cosas que afectan a las concentraciones hormonales, ya sea el estrés, alguna infección, algún cambio en el equilibrio líquido, o en la sangre. Ok, primero encontramos lo que es el hipotálamo, que es la parte central inferior del cerebro. Lo que hace es que une el sistema endocrino con el sistema nervioso. De ahí vamos a encontrar lo que es la hipófisis, que es la base del cráneo, y en se va a desarrollar lo que es la hormona del crecimiento y la prolactina, que es la lactancia. Ok, de ahí vamos a encontrar lo que es la glándula tiroidea, que está en la parte baja anterior del cuello, y pues esta controla la producción de los alimentos. Y de ahí vamos a encontrar la glándula paratiroidea, que pues regula la concentración de calcio en la sangre. De ahí vamos a encontrar lo que son las glándulas suprarrenales, que están por encima de cada riñón en forma de triángulo. Una va a funcionar para tener el equilibrio entre las aguas y las sales, y la otra va a funcionar para aumentar la tensión arterial. Encontramos después lo que es la glándula pineal, que esto hace que por las noches tengas sueño y por la mañana te despiertes, que es lo de sueño vigilia. Encontramos la glándula pituitaria, que básicamente son las hormonas que afectan a la del crecimiento. De ahí vamos a encontrar lo que es el páncreas. Pues básicamente el páncreas tiene dos funciones. Una que es producir insulina, y la otra es hacer esta limpieza de los alimentos para mandar al cuerpo la sangre purificada. Después vamos a encontrar lo que es el timo, que estimula la glándula del crecimiento y actúa sobre el sistema inmune. Y por último vamos a encontrar lo que son los ovarios y los testículos. Y pues básicamente dentro de todos estos órganos o todas estas glándulas nosotros tenemos hormonas que nos ayudan en nuestro cuerpo, y el sistema endocrino se encarga de ver que la producción o los estímulos de todas estas glándulas, de todas estas hormonas, estén correctamente. Ok, trastornos de la conducta alimentaria. Estas enfermedades son graves, se asocian a complicaciones psicológicas, médicas, e incluso pueden llegar a dañar el funcionamiento global de la persona. Se desconoce con exactitud el por qué suceden estas enfermedades, el por qué se llega a tener estas enfermedades. Probablemente pueda ser por genética o biológica, o si no, puede ser por algún daño mental o psicológico. Un ejemplo de estos podría ser la bulimia y la anorexia. Y algo muy importante que hay que destacar en estas enfermedades es que si no se tratan pueden haber consecuencias a la larga con más cosas, por ejemplo en el corazón. Y pues de igual manera hay un factor muy grande psicológico con estas enfermedades que hay que tratarse de igual manera. Un ejemplo de estos es los anoréxicos. Aunque ya estén muy flacos y ellos se miran ante el espejo, se siguen viendo muy gordos. Entra este juego de la mente que les empieza a hacer. Entonces por eso que siguen provocándose vómito. Hambre y saciedad. Podemos definir al hambre como este instinto de supervivencia que nos impulsa a alimentarnos cuando el organismo lo requiere. Ok, ahora la saciedad. Tenemos dos tipos de saciedades, el cual es durante la comida y después de la comida. Durante la comida podemos percibirlo como esta sensación de que hemos adquirido el máximo de comida que podemos tener. Es cuando nos sentimos satisfechos y es como el que stop, ya no podemos seguir comiendo más, hasta aquí llegamos. Y el después de la comida es como que este tiempo que pasa de una comida a otra en el que pasamos sin apetito. Para controlar la cantidad de alimentos que vamos a consumir, tanto nuestro estómago como nuestro cerebro están en una conexión donde se están comunicando cuándo necesitamos alimentos y cuándo no.
Estas señales viajan al cerebro para comunicarle que ya hemos comido lo suficiente de alimentos. Entonces es aquí donde el cerebro produce rápidamente esta definición de saciedad inmediata. Ok, ansiedad y depresión. Sabemos que la ansiedad es un trastorno psicológico que normalmente casi todos sufren, especialmente se da más en los jóvenes o adolescentes, pero pues es una respuesta adaptativa de un sistema de alarma que prepara a un organismo contra un peligro potencial. Ok, la ansiedad es similar al miedo y comparte cierto tipo de características con emociones tal como el enfado. Estas emociones se estarían produciendo en el sistema límbico y pues la ansiedad toma al cuerpo produciendo respuestas autonómicas y endócrinas. Estas respuestas autonómicas van a depender de los núcleos del tronco encefálico y las endocrinas de los estímulos que se produzcan en el hipotálamo. Ok, en la experiencia de la ansiedad se van a intervenir lo que es el hipocampo, la corteza prefrontal y la corteza cingulado anterior. Y bueno, la depresión la podemos definir como estos estados bajos de ánimo, un sentimiento de tristeza asociadas a las alteraciones del comportamiento. Todas las emociones, cambios de estados de ánimo o etcétera involucran toda esta actividad de las neuronas. Y pues un dato, igual, tanto como la depresión y la ansiedad, al igual que los trastornos alimenticios, no se saben el por qué sucede. Entonces se piensa que es o psicológico, genético o por salud mental o emocional.